La antipatía por el estudio disminuía a medida que de muchacho se transformaba en jovencito. Es más, empezaba a tomarle tanto gusto a la lectura, especialmente de su querido Virgilio, que confiesa, habría llorado si le hubiesen quitado aquellos libros. Reconocía poseer las cualidades requeridas para hacer buen papel en el mundo, buena memoria y facilidad de expresión, y en efecto, comenzaba a triunfar en la escuela, y algunas de sus declamaciones hechas ante sus discípulos y coetáneos fueron acogidas con grandes aplausos. Si por casualidad decía un barbarismo, sufría más que si hubiese cometido un pecado, y sentía envidia cuando sus compañeros no caían en defectos de dicción. Era, en una palabra, muchacho de hermosas esperanzas y que prometía, según la vanidosa fantasía del padre, poder llegar a ser lo que Apuleyo para Madaura, profesor famoso, que habría podido sucesivamente establecerse en Roma, ganar sestercios a montones y llegar quizá hasta la curia imperial. La pequeña escuela de Tagaste nada podía ya enseñar al precoz adolescente, y Patricio, reunidos con fatiga los dineros necesarios, pensó mandar a su hijo a Madaura a estudiar elocuencia y literatura. Podía tener entonces Agustín unos 12 o 13 años. Le parecía mentira poder ir a un lugar que, comparado con Tagaste, podía parecer una verdadera ciudad. Madaura estaba a pocas leguas de Tagaste y era principalmente famosa, al menos entre la gente culta, como patria de Lucio Apuleyo, autor de la Metamorfosis o Asno de Oro y otras obras. Apuleyo fue uno de los espíritus más afortunados del siglo II y el estilista más personal que África dio antes de Tertuliano. Había estudiado todas las filosofías, le habían iniciado en todos los misterios, había viajado medio mundo, llegó a ser una figura en Roma y murió finalmente lleno de honores en Cartago. Este escritor, conocido por Agustín precisamente en la época de la avidez intelectual juvenil, debe haber dejado huellas en el espíritu del joven estudiante de Madaura. Existían entre los dos afinidades naturales que predisponían a la marca del sello del genio. Eran amantes ambos de la belleza de elocución y de la sutileza de idea, inclinados igualmente a entrever, a presentir, a creer en las dos. Eran, en una palabra, medio místicos. Y si Apuleyo fue mago, o intentó llegar a serlo, también Agustín algunos años después cultivó la astrología, y mucho trabajo le costó separarse de ella posteriormente en Milán. Es posible que leyese en el Asno de Oro las palabras de la plegaria que le harían recordar aquella otra plegaria que brotó de los labios de su madre. Santa y perpetua salvación del género humano, liberal dispensadora de tus favores a los mortales, tú, con afecto materno, siempre vienes en ayuda de los desgraciados. No pasa un día, una noche, un solo momento sin que otorgues tu protección a los hombres. Mas la influencia del platónico de Madaura fue pronto vencida por la crisis que trastornó un año más tarde el espíritu de Agustín. Patricio, pequeño propietario de escasos recursos, había echado sus cuentas más con la ambición que con el bolsillo, y no tardó en percatarse de que no podía seguir sufragando los gastos del hijo en Madaura. Agustín tuvo que volverse a casa, y durante un año, que fue el 16 de su vida, estuvo dominado por amigos peligrosos y por sus instintos. Su padre no se desalentó, sino que se dedicó a reunir medios para mandarlo a una escuela mucho más famosa y a una ciudad mayor, a Cartago. Mas, entretanto, en este obligado descanso, Agustín, que no podía aprender nada más de los maestros de Tagaste, se abandonó a sí mismo y, falto del dominio de la disciplina escolar, se vio arrollado por el empuje de la pubertad. Era su edad peligrosa. Así nos narra Agustín aquella época. Todo el mundo alabó a mi padre por su decisión de llevarme a estudiar a Cartago, pero a pesar de estos planes y por falta de recursos familiares, tuve que aplazar mi viaje y vivir un obligado descanso, libre de estudios, en casa de mis padres. Mi mismo padre, que en este sentido tanto me quería,
no se preocupó lo más mínimo de que yo fuera o no fuera casto, solo de que fuera culto, aunque mi alma quedara no solo inculta, sino desierta de todo bien verdadero. Aumentó entonces mi lascivia sin que hubiera nadie que la arrancara de mí. No puedo decir que Dios callara, que no se ocupara de mí, que no me llamara a la rectitud y a su amor. Las palabras y los consejos de mi madre, creyente, venían sin duda de Dios, aunque yo no las escuchara. Ella quería, recuerdo que me habló a solas y con grave seriedad, que yo no fornicase y sobre todo que no cometiese adulterio con la mujer de nadie. Pero estas advertencias me parecían cosas propias de mujeres, que me hubiera dado vergüenza obedecer. No eran cosas de mujeres. Era Dios que me advertía, y despreciaba a Dios creyendo despreciar solo los consejos de mi madre. Yo no lo sabía y, ciego como el que más, me avergonzaba entre mis compañeros de parecer menos desvergonzado que ellos cuando les oía ufanarse de su desvergüenza, más por el deseo de ser alabados y admirados que por el placer que encontraban en sus torpezas. Por no ser menos, yo me hacía más vicioso, y cuando no había hecho nada que mereciera la pena ser contado, lo inventaba y mentía para no parecer inocente y casto. Este era el tipo de compañeros que yo tenía con quienes recorría las plazas de esta nueva Babilonia y me revolcaba en el cieno como si fuera un precioso perfume. Ni siquiera mi madre se preocupó de orientar hacia el matrimonio esos instintos apasionados que oía a mi padre contar de mí, si es que no se podía cortar por lo sano, y que ella ya advertía el grave peligro que supondría para mí en lo sucesivo. No se preocupó de eso porque temía que un matrimonio tan temprano frustrase las esperanzas y proyectos que tenía sobre mi futuro, mi carrera, mis estudios, que como mi padre era lo que deseaba sobre todo. Mi padre porque no pensaba en Dios para nada, solo en mí. Mi madre porque pensaba en mis estudios, que no solo no me iban a estorbar, sino que me iban a servir para conocer a Dios. Por esta razón, me dejaron demasiado libre en mis diversiones, más de lo que permite una moral prudencia. Y así andaba yo, siempre tras el vicio que levantaba a mi alrededor una tal negra oscuridad que me impedía ver la verdad. Este año que pasó en Tagaste, con los 2 años siguientes, fue el colmo de la crisis de Agustín, desde los 16 a los 19 años. En el año 371 Agustín partió por fin para Cartago. Su amigo romaniano le había provisto de los medios necesarios para trasladarse finalmente a la deseada metrópoli. Ya está, pues, Agustín en el tumulto de la elegante y sensual ciudad que la envidia y tenacidad de Roma creyeron casi haber podido borrar de la faz de la tierra. Cartago era la capital de África y una de las más populosas del imperio después de Roma. Ciudad de diversiones, de tráfico, de teatros, de turismo y también de estudios. Llegué a Cartago, escribe Agustín. Por todas partes crepitaba como en una sartén ese hervidero de amor impuro. Aun cuando yo no hubiera entrado en ese hervidero, deseaba entrar, y me inquietaba por no poder gozar enseguida de ese impuro amor que por todas partes se me ofrecía. Buscaba por todas partes, deseaba ese amor, me indignaba conmigo mismo al verme pobre de amor. Yo no lo sabía, pero esos deseos dirigidos a tantas cosas impuras no eran sino hambre de Dios. Yo no lo sabía, no lo veía así, al contrario. Estaba totalmente vacío de todo lo que fuera espiritual y no sentía el más mínimo apetito de algo elevado. No porque estuviera harto, evidentemente, sino porque cuanto más vacío, más desgana sentía hacia el verdadero amor. Mi alma no se encontraba bien. Estaba herida y así, llagada, intentaba curarse con cosas sensuales que con seguridad no serían apetecidas si no tuvieran al menos algo de espiritual. Amar y ser amado era lo más dulce para mí. Ensuciaba la amistad con la porquería de la concupiscencia. Caí en el amor en que deseaba caer. Por fin fui amado. Y aunque ocultamente,
pude gozar del vínculo del placer y me até con alegría a esas pesadas cadenas que luego azotan como varas candentes, del hierro y de los celos, de las sospechas y temores, de enfados y riñas. En efecto, el año 371, a los 17 años, se unió a una muchacha cartaginesa cuyo nombre jamás se ha sabido, y vivió con ella casi siempre, hasta el 385, en que Mónica le persuadió de que la arrojase de su lado. En estos años vivía con una mujer, no unido a ella en lo que se conoce por legítimo matrimonio, sino por mi oscura e insensata pasión. Pero vivía solo con una, a la que guardaba fidelidad. Con ella pude experimentar lo distinto que es el amor conyugal, que ha sido establecido como engendrador de gracia, y el acto del pacto de amor impuro, donde los niños nacen contra voluntad, aunque una vez nacidos se les quiera luego. Y el año después, el 372, tuvo un hijo de esta mujer desconocida, a Deodato, que con él recibió el bautismo de manos de San Ambrosio en Milán el año 387. A los 18 años era ya Agustín padre. Cuando Agustín esperaba a su hijo, murió su padre, Patricio, que no tuvo la suerte de ver a sus anhelados nietos ni a su hijo aclamado. Agustín se matriculó en una de tantas escuelas de retórica y empezó a hacer amistades entre sus compañeros. Cartago sufría la plaga de las ciudades universitarias. Los estudiantes se creían, fundándose en la indulgencia de que goza la juventud, que todo les estaba permitido, y los más alocados habían formado unos bandos bárbaros que se llamaban los destructores. Hacían verdaderas salvajadas, pero especialmente se las tenían con los nuevos estudiantes que llegaban de las provincias, los novatos, como diríamos hoy, y gozaban para dar pasto a sus malvadas alegrías. Es verdad que yo iba con ellos, y a veces me divertía su amistad, pero nunca me gustaron sus bromas, las calaveradas con las que groseramente ridiculizaban la candidez de los estudiantes novatos, sin otro motivo que el gusto de burlarse y divertirse a costa ajena con sus malintencionadas chocarrerías. Del modo de hablar de ellos se deduce que Agustín fue al principio su víctima, luego compañero, pero jamás cómplice. Vivía entre ellos y confiesa que se recreaba en su amistad, pero que jamás quiso tomar parte en sus malvadas y crueles acciones. Entre este tipo de gente estudiaba yo entonces, en una ciudad tan peligrosa, los libros de elocuencia en la que deseaba sobresalir solamente para satisfacer mi vanidad. Pero por lo que tocaba estudiar, sí estudiaba. Tanto que en el arte de hacer juegos de palabra, para que lo falso resultase verdadero, llegó a ser el mejor de todos, el primero de la clase, y de ello se enorgullece mucho en su ingenua vanidad. Precisamente entonces, y como consecuencia de su diligencia en los estudios, le sobresaltó lo que podríamos llamar su primera conversión. Entre los libros que se aconsejaban a los estudiantes se encontraban naturalmente los de Cicerón, y llegó a manos de Agustín el Hortensio, diálogo en defensa de la filosofía, libro que desgraciadamente se ha perdido. Leerlo y sentirse completamente cambiado interiormente, afectos y propósitos, fue todo uno para Agustín. Este libro cambió mi manera de pensar y mis aficiones y sentimientos. De repente me pareció que todo era vacío e inútil, y de una manera inexplicable en mí, comencé a desear con todo mi corazón la verdadera sabiduría. No era para pulir el estilo por lo que yo leía ese libro, ni era la forma literaria lo que me interesaba de él, sino lo que decía. Motivado por este libro, deseaba ardientemente remontarme por encima de las cosas terrenas. Era sin duda Dios quien, sin que yo lo supiera, me atraía a Él a través de este libro, porque en él está la sabiduría. Y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego, filosofía, con la que me encendían aquellas páginas del libro que digo.
Hubo pues una revolución en el espíritu de Agustín. No más afinar la lengua, sino elevar la inteligencia. No más jugar con palabras por amor al lucro, sino perseguir la santa verdad a costa de sacrificios. No más enfangarse en los placeres, sino empezar de nuevo a orar a Dios. Si estas revelaciones hubiesen ido acompañadas de la práctica, Agustín se habría convertido a los 19 años. Pero por lo menos los vuelos ciceronianos le enardecieron. Todo lo que aquellos tres enamorados de la filosofía decían contra Hortensio, le parecía se lo decían a él, y deshacían aquella fofa vanagloria suya de aprendiz de retórica. Encontraba también allí condenado el placer de vivir sin regla. Cicerón demostraba que el vivir como cada cual quiere es el supremo mal, que los placeres sensuales alteran el rostro, arruinan el cuerpo, exponen a los peligros y a la vergüenza. Y encontraba allí de modo especial la visión de la felicidad prometida a los sabios, y aquella idea que después, por toda su vida, se fijó en la mente de Agustín. Esto es, que el conocimiento de la verdad equivale al conocimiento de Dios, y que sólo en ese conocimiento consiste la felicidad. Para ser dichosos, y Agustín quiere ser feliz y no tendrá paz hasta que halle la verdadera y plena felicidad, es preciso buscar a Dios. La frase famosa que se lee en el principio de las confesiones, «Inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti», tiene su primer origen en el Hortensio de Cicerón. Mas, ¿dónde hallar a Dios? Había una cosa en aquel libro que enfriaba un poco ese gran incendio, y era el no ver escrito en él el nombre de Cristo. Este nombre Agustín lo había aprendido de su madre y lo conservaba en lo más profundo de su corazón. Por eso, cuanto estaba escrito sin ese nombre, por muy verdadero, elegante y erudito que fuese, no le atraía del todo. En vista de eso, dice Agustín, me decidí a leer las Sagradas Escrituras y ver qué tal eran. Pero vi en ellas algo que no venía bien a los soberbios, ni era suficientemente claro para los ignorantes, sino algo que de entrada parecía bajo y de poca categoría, y luego, en su interior, sublime y velado de misterios. Y yo era a la vez demasiado soberbio para bajar la cabeza al entrar en ellas, y demasiado ignorante para desvelar tanto misterio. Aunque al fijar mi atención en las Escrituras no pensé entonces lo que digo ahora, sino simplemente me parecieron indignas de compararse con la grandeza de los escritos de Cicerón. Mi soberbia despreciaba su estilo y mi ignorancia no sabía penetrar en su contenido, y sin embargo, las Escrituras son para el crecimiento de los pequeños, y yo no me consideraba pequeño, sino hinchado de soberbia. Me consideraba ya suficientemente grande para perder el tiempo en leerlas. Era demasiado pronto. Ante la admirable sencillez de aquellas páginas, el amargado retórico se echó atrás recalcitrante. La sobriedad bíblica le pareció miseria frente a la majestad ciceroniana. Admitía del elocuentísimo Cicerón la condenación de la elocuencia, pero arrugaba el ceño ante aquella sencilla sublimidad que se le antojaba indignamente pueril. Estaba demasiado lleno de sí y demasiado enamorado de la pomposidad para poder conocer en aquella divina desnudez la belleza de los misterios. Él mismo dice que las Escrituras tienen una buena puerta baja. Para entrar es preciso ser niños o doblegar la cabeza y los hombros. Y Agustín no era niño, ni todavía hombre de veras. Por otra parte, el orgullo, y uno de los más ridículos, el de la palabra, le vedaba inclinarse. Y siguió ciego por 13 años más. Aquel año vino a caer en el error maniqueo.
Había en Cartago unos hombres misteriosos y elocuentes que afirmaban poseer la verdad, y no una verdad revelada que es preciso aceptar obedientemente, sino una verdad tangible y comprobable que disolvía en la luz todos los misterios. Tales hombres, lo mismo que los cristianos, predicaban una doctrina llegada de Oriente y veneraban como maestro a un ajusticiado. El maniqueísmo es la más complicada mezcla de mitologías, filosofías, herejías y de fantasías jamás vista hasta entonces en aquella ciudad. Vine a topar, nos dice Agustín, con un cierto grupo de hombres que luego vi que no eran más que unos soberbios sensuales y charlatanes hasta la saciedad. No decían más que mentiras y errores. Este grupo se denominaba con un nombre, maniqueos, compuesto de varias sílabas tomadas de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Aunque continuamente usaban estos nombres, su corazón estaba bien lejos de ellos. Decían verdad, verdad, y me lo decían continuamente, pero la verdad nunca estuvo en ellos. Decían muchas falsedades, no solo relativas a Dios, sino respecto a la ciencia humana. Poco a poco fui descendiendo hasta la oscuridad más completa, lleno de fatiga y devorado por el ansia de verdad. Y la verdad estaba dentro de mí, más íntima a mí que lo más interior de mí mismo, más elevada que lo más elevado de mí. Muchos años más tarde, cuando de veras entró en la luz, pero en la incorpórea y legítima del Dios cristiano, Agustín llamará a los maniqueos soberbios delirantes, carnales y locuaces, y verá en su doctrina un cepo diabólico. Pero su indigencia de verdad le hacía entonces comer aquellos alimentos vanos, según él afirma, sin ganas, impidiéndole gustar el verdadero sabor de Dios. A pesar de todo, se sentía tan conquistado que llevaba ofertas a los santos de la secta y se mofaba de los siervos y de los profetas de Cristo. Es más, como enérgicamente confesa a Dios, ladraba contra ti. Tan fervoroso era en la nueva fe que llegó a apóstol de ella, y tanto hizo con su elocuencia, que trajo al maniqueísmo a algunos de sus amigos: Romaniano, Alipio, Honorato y otros. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.